Ahora arranco con la corrección del trabajo práctico número 2. Los que lo han entregado, bueno, ya van a ir poder puliéndolo un poco mejor. Los que no lo han entregado, les pido que lo hagan. O sea, les va a servir como una referencia, una orientación. Recuerden que a pesar de que ha salido esta noticia de que se postergan las notas del primer cuatrimestre, lo que nos piden es que sigamos subiendo notas. Entonces, los que vayan teniendo aprobados los trabajos, yo voy a seguir cargando las notas en el GEM. Y bueno, llegado el momento a fin de año, bueno, tendrán acreditada la materia. Los que no, y tendrán que acreditarla de alguna forma. Me supongo que el día de mañana implementarán un proceso para acreditarla. Pero el que va haciendo todo en forma y en regla, se lo saca de encima y listo, ya está. Con esto, que es una muy buena oportunidad para que ustedes vean que si ustedes le ponen pilas y van estudiando y aprendiendo, no se necesita una evaluación para que ustedes aprendan de la que conocemos tradicionalmente. Si ustedes honestamente realizan los trabajos prácticos, van a ir aprendiendo solitos sin necesidad de tener que tomar un examen. Eso sí, los trabajos tienen que ser individuales y además hacerlos hasta que me queden bien. Si está mal, yo voy a mandar la evolución y ustedes lo tienen que ir corrigiendo hasta que el trabajo quede bien hecho y aprobado. Cuando está aprobado, bien hecho, con nota ya, entonces quiere decir que ustedes lo que pusieron en el trabajo está bien y por lo tanto es la mejor forma de aprender. Mandar, equivocarme, tratar de razonar, corregirlo en función de lo que yo les envío de vuelta, y ustedes así van a ir aprendiendo con esta nueva metodología. Bueno, por lo tanto necesito que cada uno haga el trabajo práctico. El objetivo no es que esté aprobado, el objetivo es que si viene con muchos errores, yo reenvío la corrección y a través de la corrección de esos errores que ustedes van haciendo es ir aprendiendo. A partir de los errores se aprende. Básicamente es esto. Bueno, por ende esta metodología de evaluación es distinta. El trabajo no va a estar aprobado hasta que esté bien, hasta que esté correcto. Por lo tanto, ustedes tienen que ir corrigiéndolo hasta que el trabajo quede bien. Y ahí ya queda una nota buena, adecuada para ustedes y que bueno, les va a permitir acreditar. Es otra metodología de trabajo y bueno, lo que voy a pedir es que cuando yo hago devoluciones, ustedes reabran los trabajos cuando les figure en el Classroom que yo les he devuelto los trabajos, aunque vengan sin nota. Las devoluciones pueden venir sin nota porque no puse nota, porque consideré que tenían que corregirlo, o si viene con nota, tal vez la nota es un 7. Si yo lo corrijo y lo reenvío, tal vez ese 7 se transforma después en un 9. Entonces lo que pido es que corrijan los trabajos. Una vez que vuelvan los trabajos, yo los vea y los corrija. Bien, empecemos por el punto número 1. Para esto les sugiero que revean el video que envié, el último que subí, porque el otro lo descarté. El primero que subí lo descarté porque bueno, nos pusimos de acuerdo entre los profesores. Recuerden que algunos se confundieron de profesor porque está Pablo Noguera. Pablo Noguera, si tiene que hacer alguna acotación, alguna aclaración, la puede hacer hacia ustedes. Está incluido como profesor y yo estoy incluido como profesor de cuarto primera. O sea que si le contesta Pablo Noguera o le contesto yo, es lo mismo. Pero en definitiva el que voy a terminar cargando la nota voy a ser yo. Es una metodología que estamos trabajando con él. Yo le aporto material, él también me manda material y bueno, vamos trabajando en conjunto y vamos llevando adelante la materia. Bien, vamos con este ejercicio. Acá fijémonos. Acá faltarían algunos bloques, o sea, hay algunos bloques que están muy amplios y habría que subdividirlos. Acá ya lo voy a explicar, está un poco mal encarado este diagrama en bloque. Básicamente guarda con esto, acá les ha quedado el bloque muy grande y ha quedado fuera de la hoja. Entonces cuando ustedes lo envían, todo esto se descoordina, yo lo veo descoordinado. Ahora que yo lo descargo el trabajo y lo abro y me aparece bien, pero cuando hago la presentación sale todo descoordinado, todo esto.
Otra cosa que es aconsejable es que ustedes hagan una impresión en PDF, lo manden a imprimir y quede impreso en PDF. ¿Por qué conviene que esto sea así? Porque por ahí cuando ustedes levantan el Word, acá por lo visto lo ha traído perfecto, pero sobre todo cuando meten editores de ecuación y todos de Word, el procesador de texto que tiene el Classroom no es el Word de Windows, de Office, es otro procesador distinto y por ahí lo abre mal. Pero si abre el PDF, cualquier sistema que abra un PDF lo va a abrir en forma adecuada. Bien, es por eso que yo envío el PDF y envío el formato Word, porque por ahí se distorsiona un poco. Bien, acá iría fuente de alimentación, sería el punto 2, sería la alimentación, que acá está bien, tensión, corriente y potencia. Pero hay dos fuentes de alimentación. Fíjense que acá este entrega la señal a toda esta parte, que es la de baja potencia, y este entrega señal eléctrica a el actuador, que es la parte de alta potencia, el driver y el actuador. Bien, acá me ponen el punto 1, proceso. No, esto lo habíamos modificado. Esto va a ser así. Medio, el medio o planta es el ambiente iluminado. El proceso es la transformación de la energía eléctrica a energía lumínica. ¿Quién lo ejecuta? El actuador, que es la lámpara. El actuador, acá en vez de proceso sería actuador, que es el que lleva adelante el proceso. El actuador va a ser la lámpara que toma la energía eléctrica que provee esta fuente de alimentación. Por lo tanto, acá tendría que haber otro bloque y ambos tendrían que decir 2. Acá habría que otro bloque independiente y tendría que ser el número 2. Entonces toma energía eléctrica de esta batería y lo que hace es transformarla en luz a través de esta lámpara. Bien, entonces el punto 1 sería actuador, si me guío por este bloque, y sería la lámpara. Esto está bien, faltaría incluir dentro de ese bloque esta batería que está aquí. Después tengo el punto 3. Si me voy al bloque, esto es lo que hemos definido como driver. El driver, básicamente, yo tengo la unidad de control, toma la señal de control y la adecua y le da potencia. ¿Por qué la adecua? Porque por ahí la señal de control es una tensión, qué sé yo, y la señal que va a ir hacia el actuador es una presión neumática. Es una señal neumática. Entonces, gas comprimido, esto es una electroválvula, entonces yo tengo una señal de control que es eléctrica y la salida de ese driver es entonces que va hacia un actuador, hacia algún elemento, un pistón, algo aquí que esté accionándose. Entonces ahí tenemos un driver que adecua y da potencia, y después el actuador que es el que ejecuta el proceso. Bien, el punto 4 que dice sensor. Obviamente esto no es el sensor, acá hay un error conceptual, por eso pido que revean los videos por ahí. Donde esto es el control. Básicamente este transistor, cuando se dispare este transistor va a cortar. Lo que pasa es que no se ve la línea viene de acá arriba. La alimentación a este otro transistor viene de acá arriba. Entonces cuando este se satura, manda la base de este transistor a cero, la cortocircuita con masa, cortando este transistor, y por ende el relé está apagado. Cuando este transistor se dispara, este transistor se corta porque oscurece, cae la noche, la resistencia se eleva, eso hace que acá la tensión en este punto, la tensión caiga. Cuando cae la tensión, me corta a este transistor, cae por debajo de 0,7 voltios, que es lo que necesita este transistor para funcionar, porque recuerden que esto es un diodo, necesita 0,7 voltios.
Entonces cuando esa tensión cae por debajo de los 0,7 se corta. Al cortarse la corriente, en vez de pasar por este transistor, se deriva a la base de este otro y este transistor se dispara. Cuando se dispara este transistor, me dispara el relé y me prende la luz. Ese sería el proceso de cómo funciona esto. Entonces, este bloque 5 habría que dividirlo en 3 pequeños bloques. Este bloque que tengo acá es la referencia. El potenciómetro no es el comando, sino es que es la referencia al potenciómetro. Y el bloque del potenciómetro abarcaría esto. ¿Cómo hago esto? Si ustedes vienen acá en insertar, si lo quieren hacer en Word, en insertar yo tengo las formas. Acá tengo formas, rectángulos. Entonces yo acá puedo colocar rectángulos. Fíjense que ahí, bueno, me aparece esto. Por ende tendría que ir sin relleno de la forma. Si yo aplico sin relleno de la forma, ahí me aparece transparente. Vieron que recién lo... Bueno, y con contorno de la forma. Y acá elijo un color para darle al contorno de la forma. Y acá el grosor de la línea. Entonces yo puedo ir modificando el grosor de la línea. Y con esto elaboro, con las autoformas, yo elaboro estos bloques, que ahí también me preguntaban cómo hacer los bloques. Bien, copian el circuito como está y con esto del trabajo original ustedes pueden ver las imágenes del trabajo original, que esto también es algo que si lo quieren hacer en computadora lo pueden ir haciendo y también tiene valor para el trabajo, que ustedes vayan aprendiendo a trabajar con estas herramientas. Entonces, si ustedes me dicen, yo voy viendo estos errores que cometen y yo los puedo ir corrigiendo y mandándoles videos de cómo se hace realmente. Entonces, queda todo registrado aquí en este videito. Bien, por lo tanto, referencia sería un bloque y el sensor sería este LDR con la resistencia. Porque esto es fuente de alimentación, o sea que este bloque 5 tendría que subdividirlo en 3 bloques: la parte de sensor, la parte de referencia y la parte de alimentación que viene acá. Bien, este diagrama no ha quedado muy bien entendido, entonces yo diría si han tratado de hacer un diagrama como el que yo hice, pero en realidad no explica nada. Acá estos son elementos, son dispositivos. Yo los bloques que puse son dispositivos. Esto, al aumentar la luz, esto es una descripción, no es un dispositivo. Acá, ¿qué tendría que decir? Dispositivo sensor LDR más la resistencia 3. Sería el bloque. Y acá proceso en realidad es una señal. ¿Qué capta eso? La luz del sol. ¿Y acá qué va a salir? En realidad este bloque de voltaje no tendría que ir acá, tendría que ir acá con una flechita que me diga, che, le brinda potencia a esta etapa. Le brinda potencia acá. Y acá recuerden que las flechas son señales, no puede ser actuador, es una señal esto. Entonces, yo tengo que esto es el sensor. Con este sensor hay una referencia. Tendría que venir otro bloque acá. Control C, Control V. Aceptar, lo hice mal. Control V, con Control V lo pego, pero tengo que seleccionar el anterior primero. Entonces yo tendría, si me fijo, yo tengo, este es el sensor. Acá en el potenciómetro guarda que se generan dos situaciones. Tengo la referencia, que es la posición en la cual yo selecciono, coloco el potenciómetro. Sensor. Y acá voy a tener una flechita. Y acá se genera un proceso. Yo les dije que en realidad acá
voy a tener una señal de sensor. Señal, que esa señal es una corriente. Señal de sensor. Bien, acá va la referencia. El sensor, acá iría 2 puntos LDR y R3. Referencia. Potenciómetro. Señal de sensor. Acá iría control C, control V. Lo mismo, volví a cometer el error. Tengo que seleccionar ahí control V para que lo pueda pegar. Señal de referencia. Bien. Esta señal de referencia entra un bloque que, si ustedes se fijan en el video, era un circulito. Que en realidad yo les dije es un círculo porque en algunos casos es un bloque funcional y en otros es una función que se implementa. Básicamente la interacción de la corriente y la resistencia del potenciómetro están por ley de Ohm, es una función. Esa diferencia es una función. Y acá me da como salida la señal de error, que es una tensión. Entonces acá iría un bloquecito. Si yo lo veo, esto lo vamos a achicar así. Traten de hacerlo que vaya entrando todo dentro de la hoja. Si lo hacen así. Fíjense que desconoce la palabra potenciómetro. Lamentablemente usamos palabras que por ahí. Esto sería, ¿qué capta esto? Es una señal, tiene que ser una señal. La luz del sol. Ahí me va a llegar la luz del sol. A ese sensor. Acá yo voy a tener mi señal de referencia. Entonces acá va a haber, voy a insertar acá dentro de las autoformas un círculo, que es el bloque ese que me figuraba. Fíjense, donde voy a tener que la señal de referencia llega a ese círculo y también le llega la señal del sensor. Y acá la salida voy a tener, voy a copiar esto, control C, control V, de vuelta el mismo control V, ahí estamos, y acá me va a arrojar la señal de error. Entonces, fíjense, la señal del sensor, corriente, va a ser una corriente que va a quedar determinada por la resistencia del LDR, por la tensión de la fuente, que es constante, y por la resistencia. Por ley de Ohm, si disminuye la resistencia, aumenta la corriente al tener una fuente constante. Si me aumenta la resistencia, disminuye la corriente. Esa sería la señal del sensor. La referencia es la posición en la cual yo pongo el potenciómetro. Yo voy a tener la posición en la cual, y esa posición me va a representar el nivel de oscuridad que yo quiero. Si lo quiero más oscuro o si lo quiero menos oscuro. Cuando prenda la luz. Que la luz prenda antes o prenda después a medida que se va poniendo el sol.
Eso es lo que me fija, o sea, fíjense que es la posición del potenciómetro sería esa señal de referencia. Y este diferenciador, la señal de ese potenciómetro, la posición, yo voy a tener que la corriente va a circular a través de esta resistencia, por lo tanto va a generar una caída de tensión. Entonces, va a generar una caída de tensión. Si el potenciómetro lo subo para arriba o para abajo, lo que voy a estar variando es la tensión que estoy tomando. Si el potenciómetro lo hago girar y que suba para acá arriba, voy a tener más tensión a igual corriente. Si lo giro y lo hago que venga hacia abajo, el potenciómetro que vaya hacia el otro extremo, voy a tener que, para la misma corriente, va a tener menos tensión. Por ende, voy a necesitar mayor corriente para que esto se me dispare. Entonces voy a estar afectando el nivel de oscuridad con el cual yo quiero que se me dispare la lámpara. Esa referencia, ¿quién la va a determinar? El ser humano cuando lo instala. Yo giro el potenciómetro y lo pongo al nivel que yo quiero. Ese ajuste le puede llevar 1 o 2 días. Si no me gustó cuando prendió, voy y hasta que lo dejo en el punto adecuado. Bien. Ahora, este proceso de diferenciador que tengo acá, voy a formato acá. Bien, y le vamos a cambiar el color. Esto es una función que se genera ahí en el potenciómetro. O sea, fíjense, el potenciómetro es la referencia, la posición del potenciómetro es la referencia, pero la interacción entre las señales, que vendría siendo Ohm, la ley de Ohm, me genera una señal de error, que es esa tensión. Es una combinación entre la resistencia del potenciómetro, la corriente que está circulando y la posición en la cual yo coloco el potenciómetro. Esa señal de error ataca a lo que sería el control, un circuito integrado de 3 pines. Acá no hay ningún circuito integrado. Este circuito que veo acá es todo lo que está dentro de esa caja. Acá la carga sería la lámpara, el actuador. Entonces, yo tengo que acá vendría no sé si en taller lo han visto y tal vez eso que está implementado acá, estos transistores, ya venga con un circuito integrado que hace esto, donde se coloque el potenciómetro, el LDR y bueno, se haga todo eso. Pero lo que hay acá es el control. Fíjense cómo vamos viendo las señales. El control. Este control es, en realidad, yo tengo esta tensión. Cuando supere los 0,7 voltios, va a circular una corriente de base que me va a disparar esto. O sea, esa señal de error va a llegar y me va a disparar este transistor. Bien, fíjense que este bloque, aquí el sensor no iría acá, el sensor venía acá adelante, emite una señal. Esta señal, ¿qué es? Una corriente del colector del segundo transistor. Esta señal que tengo acá es la señal de control. Entonces esto no iría, esto lo vamos a achicar, lo vamos a poner acá. Y acá iría el control. Listo. Fíjense cómo voy modificando este diagramita para que ustedes vean. Esto no hace falta. Lo podemos utilizar, esta flecha la puedo llegar a utilizar. Esto, bueno, fíjense que se ha solapado acá, pero esto lo podría llegar a utilizar acá. Bueno, y esto en realidad
tendría que tener varias flechitas, porque esto va a alimentar al sensor, también al potenciómetro, a este diferenciador, al control. O sea, de acá saldrían varias flechitas. Saldría una flechita para acá, una flechita para el sensor, otra para la referencia, porque esto le da alimentación a varias cosas. En realidad este sería el voltaje que figura acá, que es de 9 voltios, que es una batería de 9 voltios para lo que es la parte de baja potencia. Y acá tendríamos la batería de 6 voltios, que para la lámpara. Bien, control. Entonces aquí iría. Bien, ahí he puesto la señal del control. Acá vamos a reorganizar estos bloques. Señal de control. Esa señal de control es una corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque esa corriente va a excitar la bobina del relé. Al excitar la bobina del relé, este se va a pegar, se va a disparar. Entonces eso va a atacar a lo que sería el driver, que es el relé. Es un elemento electromecánico. Entonces, de ese driver va a ir una señal de potencia. Y acá lo que voy a tener, driver relé, yo tengo que acá va a salir una señal de potencia. Acá fíjense, sale una señal de potencia. ¿Y por qué puede darle potencia a esto? Le va a poder dar potencia porque acá va a haber una fuente de alimentación, esto, control C, lo vamos a colocar, y esta es la fuente que voy a tener aquí. Si se fijan, de 6 voltios, la cual le va a suministrar tensión, corriente, potencia al sistema. Le va a suministrar potencia. Entonces tengo 6 voltios, señal de potencia. ¿Y a quién va a atacar acá? A la lámpara, que la lámpara es el actuador. Y a la salida, que voy a tener luz de la lámpara. Este bloque lo vamos a eliminar. Bien, fíjense que la luz que ingresa al sensor es totalmente distinta a la luz que sale del sistema, que es la luz de la lámpara. Ahí estaría.
Entonces ahí yo tengo el bloque funcional de esto, y ahí ha quedado un poco lo que sería esto. Este sistema, fíjense que tiene línea y neutro. ¿Por qué? Porque esto en realidad es el diagrama de lo que se muestra en el video anterior que mostré, que presenté, que trabaja con 220 voltios directamente. Pero acá, obviamente, que esto voy a tener que la carga no está unido a la entrada utiliza una fuente aparte, y acá el circuito no se va a cerrar por allá, sino que se va a cerrar para el otro lado, o sea que esto no iría conectado acá, se va a cerrar hacia el otro lado a través de una fuente. Fíjense que hay dos fuentes independientes, una de 9 voltios con la cual trabaja la parte de baja potencia, y una de 6 voltios con la cual trabaja la parte del actuador, que es de alta potencia. Bueno, esto sería un poco el principio de funcionamiento. Acá, ¿qué es lo que le pide? Bueno, un poco traten de hacer el resto como lo estoy mandando yo aquí. Bien, para eso tienen que analizar lo que le pide el enunciado. El enunciado que pedía en el nuevo trabajo que elevé, el enunciado que lo modifiqué, lo puse más claro el enunciado para que se entienda. Por lo tanto, guíense con el nuevo trabajo que he subido, que ahí sale más lo que me pide. Entonces, en el primer caso me pide si el sistema es automático o manual. Eso lo tienen que ir contestando. Entonces, donde ahí pasan los considerando, en el nuevo trabajo que le ve, salen los considerando y me pide, ¿es manual o automático? En segundo lugar, señal del sensor, señal, si existe, señal de comando y señal de referencia. Por ejemplo, acá le doy una ayudita, no hay señal de comando acá, no hay un comando acá, porque esto se va a activar solito cuando el nivel del agua caiga. La referencia es la altura a la cual se instala el flotador, y suele tener un regulador, una mariposa aquí, el flotador, que yo lo puedo poner más arriba o más abajo, un ajuste fino, digamos, porque el flotador lo que va a medir es la altura del agua. Entonces, la referencia es, una vez que yo lo ajusté, es la altura en la cual va a quedar la boya del flotador. Entonces, esa sería la referencia, es la altura a la cual yo instalo esto. Bueno, y es un poquito lo que tenían que ir así que se los dejo para que vayan reviendo este trabajo, a ver si lo pueden corregir y darle un mejor formato. Nos estaremos viendo en el próximo video. Chao, chao.